Muy bien, gente linda, y así como lo anticipaba, me está visitando Mariela Bielsa. Hola Mariela, buenas noches. Oh. ¿Todo bien? Este reencuentro, qué bonito este reencuentro, con Tandil y con vos, después de tantos años. La última entrevista que le hice fue en el 2017. ¿Cómo pasó el tiempo? Es impresionante. Y aparte te veo muy crecido. Sí, porque... No solo la barba, crecido en espacio, crecido tu proyecto, y me pone muy contenta. Eso. Muy empoderado, como se usa mucho ahora la palabra. Es una palabra muy bonita. Sí, esa. Es linda. Una palabra muy bonita. Me gusta. Así, imagínate que cuando nos conocimos yo tenía el pelo corto. ¿Sí? Yo cuando entré te vi con barba y... Me costó. Es Mariano. El abrazo amoroso, sí, ahí te diste cuenta. Me di cuenta, es Mariano. Che, yo veía que ella me miraba así, yo miraba así como bueno. Iba mirando así tímida. Como, ¿es Mariano? No, claro, ella me vio sin barba y con el pelo bien cortito como lo usaba antes, así que... La verdad que bueno, sí, pero festejo el cambio y festejo el crecimiento. Gracias. Y a Tandil, que siempre me recibe tan amorosamente. Hermosa ciudad, años. Sí. Hoy vamos a estar, te voy a presentar como corresponde, es licenciada en psicología, ella es consteladora, y hoy vamos a estar hablando justamente de esto, y me encantaría, porque del otro lado de la pantalla tenemos mucha gente que por ahí no sabe de esto de constelaciones, de qué se trata. Sí lo ha escuchado porque bueno, es una palabra que se ha nombrado mucho, sí. Las constelaciones familiares, pero por ahí no sabe bien de qué se trata. Me encantaría que empezáramos charlando qué es una constelación familiar. Chan. Así suavecito empezamos. Despacito. Te digo cómo llego a las constelaciones. Ajá, bien. Yo soy psicóloga y trabajo hace 30 años que soy psicóloga. Sí. Y fui llegando a las constelaciones porque en realidad había un punto en las terapias de mi propia y de los demás que llegaba como un borde donde siempre estabas como alrededor del mismo circuito. Y investigando llego a las constelaciones por un tema personal y la verdad que se abrió un mundo porque es como una técnica que encuadra y digamos marida muchas teorías de la psicología y una técnica en particular que llega a lugares donde la palabra no llega y alivia en espacios que la palabra no llega. Bien. Yo te diría que es un alivio energético, espiritual, amoroso, de encuentro y de reconciliación con la propia historia, y desde ahí me parece que es una técnica absolutamente novedosa, reveladora, y si se hace con mucho cuidado es una técnica realmente transformadora. Desde ahí creo que las constelaciones aportan mucho. Bien. Y aportan mucho a la amorosidad, que creo que nos falta a todos. Después de tantas cosas que nos después de todo lo que venimos viviendo, el amor tendría que estar justamente, no es momento de que el amor fluya a grandes caudales y... Sí. Porque me suena como que después de lo que estamos viviendo, que la pandemia no terminó, todavía estamos, ¿no? Pero estamos en guerras en otra parte del mundo, algo estaríamos como haciendo mal. ¿Qué opinás? Algo está como no sucediendo. Mirá, yo creo que sí, creo que las constelaciones nos quitan, digamos, uno que viene del paradigma del psicoanálisis y del paradigma de la psicología en términos de revisión de mandatos, de enojo con mis padres, de enojo con lo que vino, de enojo, ¿no? Creo que la constelación lo que nos hace es como reconciliarnos con lo que hubo. Bien. Lo que hubo estuvo, ¿no? El asunto es qué hago con eso que tengo, ¿no? La vida es llega con los renglones torcidos, ¿no? Y si uno se queda en la queja, si uno se queda en el enojo, si uno se queda en si hubiera tenido los padres ideales, el país maravilloso, o no sé cuánta cantidad de condiciones que tendrían que suceder para que mi vida fuera maravillosa, me quedo en la queja. El asunto es qué hacemos con lo que hay. Claro. En realidad es como si las constelaciones y la filosofía de Hellinger nos llevara a la idea de qué hacemos con lo que asentimos de la vida como nos toca. Porque si abriéramos siempre las puertas de lo bueno, en realidad no sería tan sencillo, porque aprendemos de lo difícil.
pero pareciera que estamos en un mundo en el que no nos tenemos que confrontar con lo difícil, ni con, ¿no? Amputémonos a los tóxicos, saquémonos a lo malo. Si hubiéramos tenido a papá y a mamá que me hubieran criado de tal manera maravillosa, me hubiera sido completamente distinta, la culpa es y bla 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 bla, sí, ¿no? Sí. ¿Nos ponemos en un rol de, por ahí, víctimas? Sí, de víctimas, de adultos quejosos. De niños quejosos adultos, ¿no? Sí, porque si yo tuviese sido tal cosa, o si me hubiesen... mi mamá no se hubiera ido a trabajar, si mi papá no hubiera hecho tal otra, si mi papá no. Bueno, creo que ese es un paradigma en el que estuvimos muy atrapados muchos años, y en algún punto lo revelador de las constelaciones es que no solo nos hacen de alguna manera aceptar lo que es, sino también nos ayuda a abrir la mirada a otras cuestiones transgeneracionales de las que no tenemos tantas noticias, ¿no? Los secretos, los traumas de guerra, los traumas de abandono, las historias que desde la psicología clásica y desde la palabra tendríamos como un cuentito, ¿no? Mi papá vino de Italia, me trajo, mi mamá, bueno, vengo de, ¿no? Sobre todo nosotros que somos una mezcla maravillosa de crisol. Un crisol de raza, literal. Literal, ¿no? Entonces, en algún punto lo que nos revela de una manera, de una técnica para mí en ese sentido muy, muy práctica y muy puntual, nos revela cuáles son las cosas de las que venimos de atrás que nos están influenciando hoy, pero de una manera poco consciente. Sí, yo creo que eso y la terapia de vidas pasadas son los dos accesos a una cantidad de información que no las tendríamos en una terapia tradicional. Son técnicas absolutamente reveladoras y liberadoras, porque si uno tiene mal atrapado la energía en una situación, si mi alma mira esa situación, no tengo esa energía disponible para la vida, ¿no? Me parece que en ese sentido es muy revelador. Yo he participado de constelación y de terapia de vida pasada con una alumna tuya. Le mandamos un beso grande a Lauri. Han sido dos experiencias sumamente reveladoras, es la palabra. Reveladoras. Porque te muestran situaciones que vos decís, ¿y esto te estamos traba. justo? Sí. Que de repente se te pasa, ¿no? Sí. Yo tengo una anécdota maravillosa donde me llegan un montón de fotos al celular de una persona que había hecho una regresión, que un día no pudo tomar más el subte. Ok. En Ciudad de Buenos Aires, un día no se pudo subir más al subte. Obviamente, que tengo que viajar. Sí, necesito el subte. Necesito el subte, que es un medio de locomoción muy rápido en Ciudad de Buenos Aires, y hace una regresión, ¿no? Y finalmente destraba eso y un día se encontró en el medio del subte, sin angustia, sin ataque de pánico, y decía, esto es fantástico, ¿cómo le explico a la gente lo que hice con vos? Y bueno, es fantástico porque en realidad tiene una connotación científica, no es que esto es místico y hacemos cosas espirituales y nada más. En realidad tiene un principio de la termodinámica. Ok, me encantó eso, a ver. Que en realidad hay un principio de la termodinámica que dice que toda la energía que se desanuda en una parte de un sistema no se pierde, se transforma. ¿Sí? Tanto la terapia de constelaciones como la terapia de vidas pasadas, cuando vos desarmás la energía que está en ese trauma, queda disponible para el sistema y por eso se libera el trauma. Así lo encuentra Brian Weiss, que es tan famoso, lo encuentra de esta forma. Tenía una paciente muy sintomática con quien no podía resolver sus cuestiones y le empieza a hacer hipnosis. La hipnosis, que no es la técnica que uso yo, la hipnosis, la paciente no tiene recuerdos de lo que ve y empieza a resolverse mágicamente los problemas. Entonces, esto es fantástico, y entró a investigar. No son auto-hipnosis, sino otro tipo de técnica. La persona siempre está en conciencia y sí, se resuelve de esa forma. Y la constelación es el mismo principio. Bien. Si yo tengo mi alma mal ordenada mirando la muerte, o si yo tengo mi alma mirando un dolor, o si yo estoy cargando el dolor de una mamá, de un papá, de un conflicto, estoy mirando para otro lado y no estoy mirando para mi destino. Lo que no hace es acomodar, digamos eso. Si yo acomodo eso adentro, hay algo que se libera. De hecho, es muy común, si fuiste a un taller, que alguien viene y cuando vos, realmente la constelación de efecto, lo ves en el brillo con esa persona se da. En cómo eso aliviana un peso en el sentido más en el sentido más filosófico de la vida, te digo, en el sentido trascendental de la vida, ¿no? En esto que a veces nos perdemos en el cotidiano de ver, ¿no? Lo importante.
Yo creo que es de ahí donde trabaja la constelación. Bien, yo he tenido, como lo estabas mencionando, la oportunidad de participar y bueno, se viven experiencias, en forma grupal, experiencias muy interesantes, que vos decís, ¿qué está pasando acá? Pero me lleva también esto que es importante porque vos sos un profesional de la salud. Y me lleva a ver también algunas cosas que tienen que ver con los cuidados que debemos tener. De hecho, vos escribiste un libro sobre esto. Sí, el primer libro que escribí tiene que ver con esto. Ahora salió una versión amplificada que tiene incluso muchas cantidad de capítulos dedicados a cómo autocuidarse y sobre todo autocuidarse en todas las experiencias, porque yo creo que no son solo las constelaciones, uno va a muchas, puede ir a una meditación o puede ir a muchas experiencias de tipo alternativas, vamos a ponerle, por ponerle un nombre, o de sanación, diferentes formas de sanación. En principio yo siempre creo que tiene que haber un cuidado de los campos espirituales que todos abrimos, siempre. Y esto no lo digo en términos de cosas que no tengan que ver con nuestro cotidiano, porque uno habla de esto y dice, bueno, no somos todos iluminados. No, uno abre un campo, entra en un campo espiritual hasta cuando entra en un hospital. Sí, absolutamente. Cuando uno va a cualquier escenario donde sabe que pasaron cosas difíciles. De hecho, mucha gente, no sé, se llaman a esos lugares fractales, ¿no? Mirá 11, ¿no? En Capital, donde hubo 2 tragedias tan terribles, ahí hubo una batalla, ¿no? Entonces hay campos energéticos que van tomando, por eso ahora se ponen esas estrellas donde hay accidentes, porque son vórtices de energía. Entonces esta cuestión de cuidarse y autopreservar el campo energético propio, no ir tan abierto y a poder cerrarlo, poder cuidarse, ir a espacios cuidados, porque si no corremos el riesgo siempre de entrar en situaciones de manipulación, ¿no? Y creo que esto es en todos los campos, pero a veces estos terrenos que son donde uno va con el alma un poco más en la mano, creo que uno tiene que ser muy cuidadoso con quién abre, con quién va, cómo se cuida y cómo nos cuidan en esos espacios. Sí, porque, vuelvo a esto y es importante lo que estás mencionando, esto de que uno cuando va a hacer generalmente cualquier tipo de terapia, va roto, literalmente. Vos vas con el corazón literalmente roto y vas abierto a tratar de que alguien te ayude a sanar, ¿sí? Y ahí es donde por ahí a veces hay una diversidad muy grande de gente que está enfocada desde la luz, vamos a decirlo, profesional y desde la luz, y otra que no. Y cuando faltan herramientas, hay que ser cuidadosos. Por eso digo y hago mención de que vos sos una licenciada en psicología, porque una persona está vulnerable, está abierta a sanar, pero si empleo mal o no tengo las herramientas para recuperarte en un momento de crisis, ¿qué pasa con esa persona? Muchas cosas. Mira, yo creo que siempre tengo una frase, porque yo suelo formar gente y suelo explicar y demás. Yo siempre digo que el maestro está en la escuela. Bien. Sí. Me encantó. Que tardé una milésima de segundo. El maestro está en la escuela. Sí, lo entendí. No hay que ponerle maestro a nadie, ni esta cosa del maestro que me guía. El maestro está en la escuela. Yo creo que cada uno tiene el poder de la autosanación y el poder del autotrabajo, y que uno sí llega roto, pero siempre tiene que estar alerta y alerta al propio autocuidado y al automaternaje, ¿no? Esto que a veces lo depositamos en otros, ¿no? Otro que me cuide, otro que me dé, ¿no? Es verdad que uno llega roto, es verdad que los caminos del alma también nos van, si uno es intuitivo, nos van llevando al camino correcto, pero bueno, no depositar en otro esto me parece que es es algo común de todos los seres humanos, ¿no? Si no, voy el caso público que hablamos fuera de cama, ¿no? Miremos como Cositorto con las técnicas de coaching estafó a cuánta cantidad de gente, ¿no? Y uno diría, ¿las técnicas del coaching son per se malas? No, son mal utilizadas. Claro, las agarró alguien. Las agarró alguien que pudo manipular un montón de gente, que pudo embaucar un montón de gente, y hubo un montón de gente que confió ciegamente,
¿no? No siempre tiene que tomar todas las herramientas, la que me dé el psicólogo, el médico, el comunicador social, ¿no? Y aprender a tener comunicador social, comunicador social, y tener un pensamiento crítico. Yo creo que esto es para lo que tenemos que educar a los niños, ¿no? Hablando del otro libro que escribí, que es Constelar la escuela, ¿no? Es aprender a enseñar el pensamiento crítico. Si yo tengo a alguien que tiene pensamiento crítico, capacidad para autopensarse, es menos embaucable. Claro. O menos de depositar en otro la fuente de la sabiduría y de la sanación. Todos los terapeutas, psicólogos, consteladores, tenemos que ser facilitadores. Claro. No, si yo me pongo en ser tu maestro y algo no estoy haciendo bien. Estoy haciendo una asimetría de poder. Sí. ¿No? Yo creo que va por ahí. Digamos, hay mucha gente que estudia constelaciones, que no tiene formación profesional y es muy buena también, ¿sí? Pero creo que tiene que ver con la responsabilidad. Sí, por eso iba al ser una trabajadora del área de salud, decía esto porque a veces se utilizan estas técnicas y después las personas no pueden salir de donde ingresaron y no tienen tampoco las herramientas. Entonces te entra una crisis de alguien y ¿cómo la sostenés? Porque es bastante complejo, ¿no? Tienes que tener herramientas. También es verdad que esto hago una autocrítica en relación a los psicólogos. Los psicólogos son muy juiciosos y prejuiciosos en relación a otras técnicas. No soy así soy como la psicóloga rara, vamos a ver, ¿no? Vos sos como la oveja negra. Soy como un poquito la oveja negra. Yo tenía un consultorio al lado de una psiquiatra y me dice, Mariela, ¿qué haces? Realmente decime, ¿qué haces? La realidad es que los psicólogos dejan muchos espacios también, ¿no? Y dejan muchos espacios a veces por juicio y por prejuicios, y esos espacios a veces se van ocupando, porque si realmente las constelaciones están tan instaladas, es porque son efectivas. Claro que sí. Es porque yo como terapeuta te digo, muchísimas veces digo, andá y constelalo, porque me ahorrás un montón de tiempo de trabajo y te vas a ahorrar un montón de dinero intentando resolver algo, y realmente son muy efectivas. O sea, tienen una instalación social en este momento, porque vos a todo el mundo le decís, todo el mundo más o menos entiende de que es una constelación, o ha ido, o le han dicho, o lo han mandado. ¿Sí? Porque realmente son efectivas. Entonces es un campo que los psicólogos a veces dejan por prejuicios, o porque pareciera que no es muy académico. Bueno, antes de venir acá tuve una charla con un doctor de psicología de la Universidad Kennedy que me decía, traerlo a la universidad, y sería genial. Ojalá. ¿No? Porque sería es una técnica que une realmente muchas áreas de la psicología. No es que se le ocurrió a Hellinger, porque era un iluminado. Hellinger tiene parte de la Gestalt, de la sistémica, del psicoanálisis, del grito primal, del psicodrama moreniano. Es una imbricación de técnicas bastante complejas de llevar a cabo y llevar un buen taller adelante, ¿no? Pero me gusta mucho mi trabajo. Mariela, vamos a ir a una pausa. Al regreso vamos a estar hablando de lo que venís a presentar a nuestra ciudad. Y yo les recuerdo a todos nuestros televidentes que estamos haciendo un sorteo de una picada de nuestros queridos amigos de Siquet. Si te la querés ganar, se llama Pican 4. Mandame la palabra Siquet a mi celular. Mira, 4480-100 o en el chat de YouTube o Twitch. Cualquiera de los dos, yo los estoy chequeando permanentemente. Así que vamos a una pausa cortita y al regreso seguimos charlando más de este tema tan apasionante que tiene que ver con las constelaciones familiares. Ya venimos. Paseo de Compras El Puente. Una gran variedad de rubros y marcas. Amplio estacionamiento propio. Un lugar para comprar en familia. Si no lo conoces, acércate a Juan B. Justo 787. Viernes, sábado, domingo y feriados. De 9:30 a 13 horas y de 17:30 a 22. Te esperamos. Los tandilenses no paramos. No paramos de hacer obras para vivir mejor. Obras para transitar seguros. No paramos de trabajar para mejorar nuestra calidad de vida. Los tandilenses no paramos de crecer.
Municipio de Tandil. Acá no paramos. No paramos. Biotécnicas Argentinas Sociedad Anónima. Alto rendimiento en nutrición animal. Biotécnicas Argentina es una empresa 100% nacional, nacida y radicada en Tandil, provincia de Buenos Aires. Allí se elaboran y envasan premezclas, núcleos, concentrados proteicos, suplementos vitamínico-minerales, sales magnesiadas, antiempaste, aditivos y antibióticos para avicultura, tambo, feedlot, cabañas de toros, porcinos, mascotas y otras especies animales. Biotécnicas Argentinas Sociedad Anónima. Líder en nutrición y salud animal. Hay frases que no envejecen, porque se transmiten de generación en generación, acompañándonos toda la vida y transmitiendo el mismo amor y cuidado desde el primer día. Hoy las tenemos más presentes. Y está en nosotros seguir transmitiéndolas a los que más queremos. Porque donde está el amor, está IBES. Algunas señales de alerta en el desarrollo infantil entre los 6 y 24 meses. Si no te mira, alerta. Si no sonríe, señala o imita, alerta. Si no responde cuando lo llamas, alerta. Si no comparte su interés con otro, alerta. Si no dice ninguna palabra, alerta. Si ves alguna de estas señales, consulta a un pediatra. La intervención temprana cambia el desarrollo del niño. Muy bien, gente linda, y seguimos con más noticias y bueno, vamos a continuar charlando lo que tiene que ver con las constelaciones familiares. Y este fin de semana, mañana para ser exacto, vas a estar en Librería Alfa dando una charla y presentando 2 libros. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, venimos después de presentarlos en la Feria del Libro. Sí. Un hermoso encuentro de gente. Constelamos en la Feria del Libro. No te puedo creer. Sí, señor, sí, señor. Viste que yo soy así. un poquito insurrecta. Sí, son 2 libros. Uno de los libros se llama Constelar y Cuidar, que es un poco de lo que estábamos hablando antes. Es un libro bien técnico, pero sí, a su vez es un libro que sirve para dar herramientas a todos aquellos que estén en el camino de hacer cosas alternativas. Sí. Y de entender un poco de qué es lo que realmente técnicamente uno trabaja cuando hace técnicas alternativas de sanación. Y bueno, y el otro libro es un libro que surgió a partir de la bendita pandemia. Sí. Y de la ruptura de todas las estructuras y del mundo como lo conocíamos. Y es un libro que habla de constelar, de llevar la teoría de las constelaciones a las escuelas. Uh-huh. Y tiene mucho, es un libro en realidad que no es teoría, es un libro, viste que yo mucho la teoría si no es con casos y explicando y que la gente entienda y realmente tiene que ser fundamentado. Tiene que ser fundamentado, claro, pero tiene que ser en la base que dé recursos, porque teorizar por teorizar no tiene sentido. Difícil de explicar además. Difícil de explicar, y es un libro que es para padres. Tiene bastantes capítulos sobre crianza, es para educadores, y es un libro que trae cómo es llevar en experiencias concretas las constelaciones y la filosofía de Hellinger a la escuela. Por lo que me estuve enterando, es el primer libro en Argentina que sale sobre constelar la escuela. Wow. Y tuvo un poco que ver con que nos empezáramos a repreguntar de qué se trata educar después de haber transitado una pandemia.
qué temazo, porque Temazo. yo que recientemente te cuento que estoy también como profesor en secundario. Hace muy poquito arranqué a dar en el secundario. Por lo tanto, estoy viendo lo que ha dejado la pandemia en los adolescentes. En los niños pequeños, sí, en los docentes, en el estrés, en esto de que la escuela se perdió en términos de separación, vida privada, escuela, sí, sí. Y se rompió esa idea de lo áulico. Y en algún lugar se puso el mundo patas para arriba, porque sí, ¿qué hacían los padres con los niños? ¿Qué hacían los docentes con los niños? ¿Y qué hacían los niños sin ese contacto con sus compañeros, sus amigos y su escuela, ¿no? Y yo creo que lo que más reveló para mí es que no importa que eduquemos o que pongamos en lo educativo, importan los vínculos. Y creo que en algún punto hay como que reformular eso, ¿no? Nos hemos perdido en el medio, ¿no? Y no se habla mucho de lo que les pasó. Los docentes digamos, la última capacitación en Ciudad de Buenos Aires siguen hablando de contenidos y nadie habla de lo que les pasó, ¿no? Cómo los transitó a los propios docentes. Estuvo bravísimo. Y estuvo bravo, porque no tenías el poder del aula, estabas instalado en la vida de los niños, los docentes entraron al mundo de los niños y los niños entraron al mundo de sus docentes. Muchos no pudieron con eso, muchos padres no pudieron con los hijos tampoco. ¿Sí? La tasa de suicidio adolescente creció, los intentos, los aislamientos en las computadoras. Por lo menos en provincia de Buenos Aires hubo todo un trabajo para que los chicos volvieran a las escuelas, porque entre otras cosas es, si lo puedo resolver por internet, ¿para qué voy a ir a la escuela? Claro. ¿No? Sí, sí. Entonces ahí es donde realmente tenemos que tomar conciencia que la escuela es vínculo, ¿no? Y que nos hemos olvidado de eso, y que nos hemos olvidado de que en ese intercambio en realidad, ¿no? Yo siempre hago una pregunta: ¿vos de qué te acordás? ¿De lo que te enseñaron en la escuela o de lo que te marcó un docente en particular? Sí, totalmente. No, la escuela queda secundario con respecto a las enseñanzas de los docentes, olvídate. Y a ese docente que te vio, y a ese docente que te vio más allá de lo que te estaba dando, ¿no? Mi presentación vino mi profesora de biología de quinto año, ¿no? Que hacía 34 años que no la veía. Y fue un intercambio de qué vio ella cuando me vio, y me rescató y me sostuvo en un año muy difícil de mi vida, y a mí me quedó eso. De hecho, le dedico el libro y por eso la reencuentro, ¿no? Porque me vio más allá de quizás de biología, me debo de acordar poco y nada, porque claro, no seguí por esa línea, pero sí me acuerdo de su gesto humano, ¿no? Que entonces, fue tremendo. Bueno, fue completamente necesario, son esas puertas que se te abren, ¿no? En la vida. Entonces digo, me parece que de alguna manera lo que intenta el libro es darle recursos a los docentes, porque no podemos mandar a todos los chicos al gabinete, porque un aula es un alma tribal. Un aula es un espacio que se gesta en lo intervincular entre los chicos y el docente, entre los chicos y su familia. Se trata de volver al respeto, ¿no? Al respeto que implica que cada docente respete el sistema del que el chico viene y que cada sistema respete al sistema escuela, ¿no? Que hay como un divorcio ahí. Complejo. Complejo, pero es un nivel de complejidad enorme, ¿no? Sí. Y como que cada vez se acrecienta más esa complejidad, y eso no pasa por si tu hijo va a una escuela privada, pública, de población vulnerable, de población económica más acomodada, no. Pasan todas las escuelas, ¿no? Entonces digo, algo nos está pasando con el respeto, algo nos está pasando con la idea del trabajar en conjunto, y creo que el libro aporta esto, ¿no? Digamos, cómo podemos cambiar, llevar los órdenes del amor, que es esto de lo que habla Hellinger, a el ámbito de la escuela, ¿no? Y no se trata de hacer constelaciones en la escuela, se trata de aprender esos recursos para empezar a mirar de otra forma. Cambiar la mirada, literalmente. Yo creo que hay que cambiar la mirada. Sí. ¿No? Tenemos tanto para aprender, por eso digo, vuelvo al principio de lo que estábamos charlando, digo, pasó la gran parte de esta pandemia, todavía no se finalizó, pero sí entendemos que gran parte del mundo todavía está como boyando, como que no se entendió nada. Digo, volvemos a países en guerra todavía, tratando muy
arraigados en lo terrenal, pero en lo absurdo. Mira, yo creo que Hellinger habla de algo que a mí me parece que es interesante. Él habla de las fuerzas mayores. Él dice que hay fuerzas mayores que son inexplicables, ¿no? Sí. El amor es uno. El amor es algo que vos te lo puedes. ¿Por qué te enamoraste de tu mujer? ¿Lo puedes explicar? Es muy difícil de explicar. Es algo del misterio. Sí. Yo, digamos, acontece de repente, ¿no? Sí, como hacía ese viejo sketch, decía, ¿qué te vi yo a vos, te verdad? El matrimonio es algo más, claro. ¿No? Es decir, el amor es una fuerza tan grande, igual que el odio, ¿no? Son fuerzas mayores. Muy poderosas, muy ambas. Poderosas. La guerra es lo mismo, digamos, la pandemia es otra. Es algo de lo inexplicable. Por eso antes nosotros hablábamos de cuánta cantidad de explicaciones que la gente dio. Intentó, ¿no? Desde todos sus ángulos, desde el que se enojó, desde el que dijo que lo iban a intoxicar, desde el que, no sé, si haces no sé cuánta cantidad de cosas, si no tenés miedo, no te vas a enfermar, ¿no? Y todas estas cantidades de explicaciones, ¿no? Y para todas, siempre, en tanto tiempo de la pandemia, y siendo personal de salud y acompañando a muchos médicos, todas eran rebatibles, sí. ¿No? Desde, no sé, mi suegra que se murió de COVID y que no hacía muchos años que ya no tenía registro de la realidad porque estaba con un Alzheimer avanzado y se murió sin miedo. Y el COVID se la llevó. Entonces ahí ya la del miedo, ya esa teoría no me... Ahí se pinchó. Ahí se pinchó, sí. Entonces ahí empecé como en algún momento a usarla, a pensar que en realidad sobre lo más complejo que sucedió con la pandemia es que es inexplicable. Y las fuerzas mayores son inexplicables, arrasan, nos arrasan como humanidad, nos traspasan, nos modifican y no tenemos una lógica, y eso es muy difícil para el ser humano, porque no hay lógica, no había lógica. Todos me dieron, viste que todo el que estaba seguro de su lógica y de su teoría se enojaba si vos no creías que su teoría era la correcta. Claro. Es esta. Haceme caso que yo la tengo re clara. Haceme caso porque es con esto que te vas a salvar. Y la verdad que no. Y creo que esto es una de las partes de lo más complejo que sucedió en la pandemia, ¿no? Que nos dejó como perdidos, que quienes pudieron navegar en eso la pasaron mejor, quienes se sostuvieron en estructuras más rígidas seguramente que no, pero que no dejó de no transmutarnos de alguna manera, ¿no? Y que la realidad es que como todo trauma social que nos atraviesa, como el de las guerras, el de las hambrunas, ¿no? El de los tsunamis, ¿no? Todas las catástrofes que son inexplicables. Un tsunami tiene un montón de explicaciones lógicas, pero no sabemos cuándo atacan, ¿no? Claro. O los grandes terremotos son cosas que nos traspasan socialmente, que tienen una consecuencia de varias generaciones, que nosotros en las constelaciones lo vemos muy, muy habitualmente, digamos, y que en algún punto nos dejan como que no lo vamos a de todo. De hecho, ponemos como si fuera todo normal, pero estamos todos trastocados. Totalmente. ¿Sí? Entonces, no es que lo vamos a dilucidar tan fácil. Por eso aparecieron muchísimas enfermedades ahora de cualquier otra cosa que no tiene que ver, sino que tiene que ver con el estrés que se vivieron durante estos últimos 2 años. Podríamos decir que, por ejemplo, para encontrar el orden natural a veces hay que desordenar. Y creo que lo que estaría pasando ahora es esto, ¿no? El desorden para encontrar nuevamente el orden. Es la fantasía de que tenemos control. Así, no controlamos nada. Es la fantasía de que tenemos control y que yo creo que, ¿no? Los que tenemos algunas canas, yo también sabemos que es la fantasía de que uno tiene control, ¿no? De que si hago A es igual B, va a pasar C, ¿no? Sí. Esto pasa mucho en la crianza. Viste que la crianza, según las etapas, tiene diferentes teorías, ¿no? Pasaste, no sé, de no alzar al chico, de tener la teoría del apego absoluto, de la teta libre demanda, de la teta tanto tiempo. Claro. Todos tenemos una teoría de que así el chico nos va a salir fantástico. Y eso es mucho más complejo, no tenemos control. Control de absolutamente nada. No es A más B. Sí. La vida no es A más B. Pero en algún lugar hemos comprado eso, ¿no? Entonces digo, bueno, se trata un poco, yo creo que la pandemia nos ha mostrado esto. Nos has hecho desanudar lo que estaba mal anudado, muy violentamente para muchos. Mucha gente lo pudo capitalizar, otra que no.
Mucha gente quedó en el camino y se merece el respeto, totalmente, ¿no?, a ese dolor, y es un dolor muy profundo para muchos y no se puede negar eso. Uh-huh. Y mucho personal de salud está atravesando momentos muy difíciles post pandemia, porque quedaron con el estrés postraumático como los veteranos de guerra, digamos. Sí, porque estuvieron 500.000 horas, tremendo, con pilcha, tapado, con escafandra, y además viendo que en muchas situaciones no podían hacer absolutamente nada. No, y viendo morir mucha gente, claro, mucho personal de salud ahora está teniendo temas de salud física. La verdad que y ni te hablar de psicólogos que estuvimos atravesando junto con nuestros pacientes, junto con nuestros asistidos, lo mismo. Entonces tampoco teníamos muchas respuestas, sin más recursos, pero no tantas respuestas, porque no es, bueno, vos te divorciaste, pues uno más o menos sabe cuál es el proceso. No, estoy pasando la pandemia igual que el otro, ¿no? Entonces ha sido intenso. Y aparte el cierre de esa historia es inesperado. Por eso digo, los médicos a veces no podían hacer nada, porque, bueno, hasta acá y esperar que el paciente aguante. Uh-huh. Inesperado, sí, ha sido momentos. Por eso me parece que quizás, si yo te tuviera que decir, para mí, ¿para qué sirven las constelaciones en estos contextos? Primero, para entender esto, ¿no? Que el destino es algo mucho más complejo y que no podemos más que asentir a lo que nos toca en el momento en que nos toca. Puedo enojarme con eso, puedo gastar energía en enojarme con eso, o puedo ver cómo lo transito. Por eso, en términos de las escuelas, que fue como la institución más visiblemente trastocada, porque nos tocan a nuestros hijos, los maestros se encontraron sin recursos directamente. Y no podemos mandar a todos los chicos al gabinete, ¿no? Porque los gabinetes también tienen una mirada muy psicodinámica, muy centrada en el chico, ¿no? El chico es el problema, punto, ¿no? Y mandemos al chico problema al gabinete, ¿no? Y que el psicólogo lo resuelva. Y en realidad creo que lo que aportan como técnica y como todo lo que Hellinger plantea, lo aporta en términos de un sistema, ¿no? Y entonces aporta desde un lugar mucho más abarcativo. Porque hay una cosa que la psicología siempre se centró en Argentina, muy en la cosa del paciente terapeuta, ¿no? ¿no? Y la constelación abre a una dinámica más social y más grupal, y esto me parece que es realmente mucho más de llegada más masiva, ¿no? Entonces son recursos importantes para los docentes, son recursos importantes para la vida. Sí, en general para todos, ¿sí? Mariela, bueno, reiteramos entonces que mañana vas a estar presentando estos 2 libros. Voy a dar un taller a la tarde. Taller antes, sí, correcto. Voy a dar un taller de constelaciones a la tarde en la calle Avellaneda, 1365. El taller habitual que vengo a hacer a Tandil 2 o 3 veces por año. Tandil desde siempre, desde que yo empecé a constelar, vine acá a constelar porque empecé a constelar enfermedades en realidad. Cuando yo venía acá vine porque Carolina Minaberri, que es psicóloga, que es biodecodificadora, que fue la primera que me introdujo en todas estas cosas, así que gracias a ella he hecho esta hermosa red que es Tandil para mí, y empecé a constelar sus pacientes. Ella decodificaba y yo hacía las constelaciones de esas enfermedades, y era genial cómo se unían. O sea, venía una enfermedad, ella trabajó un poquito como es la decodificación, ¿no? Uno tiene para más o menos la audiencia que quizás no conoce, la base de la decodificación biológica es esto de ver qué emoción te fue llevando al cuerpo a enfermar, ¿no? Claro. Ir desarmando esa conflictiva. Y bueno, así empecé yo a constelar en Tandil. Y a partir de ahí se ha hecho como, bueno, he venido a dar clases, he venido a dar capacitaciones. Ya veo que mi alumna te ha hecho un buen trabajo. Correcto. Es correcto. Laura, que es muy bella persona. Y bueno, y vengo cada cierta cantidad de tiempo, muy amorosamente. En realidad me vengo a encontrar con todos los amigos hermosos que intentan Tandil, y aparte de dar talleres. Y ahora se dio esta posibilidad de traer los 2 libros, que la librería Alfa nos abrió el espacio. Y bueno, y a charlar, y por supuesto, y verte tan crecido, que es un orgullo. Muchas gracias. Y la formación de constelador, la formación de constelador. Cuando quieran. Ahí estamos. Cuando quieran me vengo a Tandil a formar consteladores. O a enseñar. Hoy me preguntaban un poco eso cuando hice la entrevista radial para gente de la universidad.
¿Y qué hacemos con esto? Y bueno, armen algo para los docentes. Los docentes necesitan herramientas. Bien. Sería hermoso que los docentes tuvieran herramientas, que empezáramos a salir de los juicios, a empezar a mirar a cada chico en su fuerza y en su sistema, a entrar con respeto, ¿no? A terminar de decir, ¿y con esa madre qué querés? Y que los padres digan, y con ese padre, y con esa escuela, y con esa directora, ¿no? Ese enojo, ¿viste? Que hay, sí. Que es como un divorcio donde nadie se mira. Sí, todo para afuera aparte. Tremendo, qué ¿no? Qué fácil es lavarnos las manos, ¿no? Porque todo para afuera. Yo soy perfecto. Eso es empezar a mirar al otro en su grandeza, en su respeto a su origen, ¿no? Digamos, tiene un poco que ver con esto. Volver a lo más simple. Sí. ¿Qué te enseñó la pandemia? Que no necesitabas tanto. Sí. ¿No? Que uno podía vivir con menos. Sí. Mucha gente se fue achicando, dijo, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué quiero aquello? ¿No? Digamos, ¿para qué quiero las zapatillas esas que pagué 20.000 pesos y no las puedo usar? Tal cual. Era así. Y lo único que uno extrañaba que te abrazaran, total, encontrarte con los amigos, ir a un asado, ¿no? Digamos, las cosas más simples, lo que nos demostró es que no necesitamos tanto. A mí me mató que soy súper kinestésico, ¿no? Que me encanta tocar a las personas y abrazarlas. Imagínate, me venían con el codito, así me hacían, digo, no, con el codito no. Bueno, había que respetar, por supuesto, los procesos de los demás. Así que también estábamos con el puñito. La virtualidad, sí. Lo que fue la virtualidad, ¿no? Sí, está todo muy bien, te acerca, pero la realidad es, no, uno necesita ese feedback que da. Sí. No lo cambio por nada. El encuentro con el otro, bueno, pero lamentablemente creo que nos mostró que es más fácil, que es más simple, que no era tan complejo, ¿no? Había una cosa muy interesante que surgió cuando fue la pandemia. Había muerto un jerarca de un banco de España, ¿no? Y la nieta decía, finalmente mi abuelo tuvo todo, tenía todo el dinero y se murió queriendo aire, lo más básico, ¿no? Digo, poder respirar, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseñó? Finalmente necesitas tanto. Nada. Por eso se desanudaron tantas cosas que estaban mal anudadas, ¿no? Digamos, o que en algún momento la pandemia nos puso frente a un, bueno, y ahora necesitaba, ¿no? O esa relación que la estoy estirando, ¿no? Sí, Mucha gente le crecieron hijos también en el living, Hubo caramba, tenés hijos, ¿qué Estamos pasó? tanto tiempo encerrados. Algunos se entretuvieron muy bien, pero otros explotaron. Sí. También es verdad que hay algo que nos mostró, que es que el poco tiempo que pasamos con nosotros, ¿no? Sí. Porque mucha gente se dio cuenta o empezó a convivir 24/7, o no tanto, pero se empezó a dar cuenta que no conocía a sus hijos. Sí. ¿No? Sí. Me ha pasado de alguna que otra consultante adolescente que me decía, yo pasaba 8 horas en el colegio, llegaba, no sé qué, no veía. Empecé a entender quiénes eran cuando empecé a convivir en la pandemia. Hola, ¿qué tal? Yo soy papá. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hace un montón de tiempo que estamos juntos. Y ahí, bueno, se vieron muchas cuestiones de los vínculos muy fuertemente. Hubo toda una reformulación de vínculos y también, bueno, muchas cosas que se visualizaron a partir de la pandemia, ¿no? ¿Sabes qué? Siento que a partir de esto que estuvimos viviendo fue como tirar una piedra a un estanque, ¿no? Y generó esas ondas expansivas en agua que todavía siguen en movimiento y que va a traer otras consecuencias, porque recién está empezando la gente a revelar lo que sintió, lo que vivió, y hay otra que todavía ni siquiera se abrió un poquito. Digo, eso a procesar. Claro. Han aparecido muchas enfermedades físicas también después de esto, te decía hace un rato, y creo que no, que las psíquicas todavía se están viendo. Sí. No, esto es como todo excesivamente reciente, como cualquier escenario, ¿no? Digamos, vos pensás que cuando vos estudiás trauma, que es algo que se estudia muy poco en la Facultad de Psicología, digamos, y el impacto del trauma, el impacto del trauma físico, el impacto del trauma social, recién a la tercera o cuarta generación se puede recién decir que se pudo procesar. Wow. Y eso pasa mucho con las personas que han vivido el Holocausto, ¿no? O las personas mismo en Argentina que han tenido situaciones traumáticas durante época de dictadura, no hablan. Se habla muy poco, te pongo el título, ¿sí? Pero no puedo hablar del horror. Claro. Y el horror es algo que queda procesando en el sistema, ¿sí? Se va como
recién pudiendo hablar y terminar de procesar varias generaciones después. Entonces no es que esto pasó, Sí, esto lo estamos pasando. tenemos para rato. Sí. No sabemos muy bien si esto va a tener un rebrote o no va a tener un rebrote. Esperemos que no. Esperemos que no, pero digamos, ha activado, y esto sí, lo he visto tremendamente en el consultorio y en todos los talleres de constelaciones, todos los traumas que teníamos. Digamos, todo lo que no, es como si se hubiera activado esa memoria filogenética de todo lo que han pasado nuestros ancestros. Y esto en Europa es impresionante. Las sociedades han respondido de diversas formas, algunas han respondido volviéndose, como en la época del nazismo, a perseguir al resto y demás. Otros han tenido otros paradigmas más solidarios, pero no ha sido sin costo en ninguna sociedad. No es que unos las pasaron mejores que otros, ¿no? Un golpe generalizado. Un golpe generalizado. Y ha activado esto, si vos, bueno, acá quizás no, pero cuando se cerró todo en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que ahí es mucho más, esta muchedumbre de todos viven en un espacio mucho más pequeño. Yo siempre lo cuento como chiste, pero yo registraba que en ese momento mi único miedo era que no hubiera alimentos. ¿no? Yo creo que compré polenta para 4 generaciones de mi familia. Te acompañamos, quédate tranquila que no fuiste la única. Porque mi pensamiento era que faltaba o con qué se podía hacer con poco. Porque uno cree, realmente lo primero que se instaló fue va a faltar. Y eso es una vivencia que no tiene que ver conmigo. Ni con la situación generalizada. Por más que me dijeran que iba a haber alimentos, la vivencia era que no iba a haber. Y ese trauma de carencia tiene que ver con eso que está allá atrás, eso que viene atrás, de nuestros ancestros. Y así casi todo el mundo, por eso se activó de una manera tan irracional el miedo. Claro. No, por eso hay que ser respetuoso con lo que le pasa al otro, porque lo que le pasa al otro no le pasa a él, le pasa con todo lo que viene de atrás. Claro. Y me parece que esto es un poco lo que nos pasa a todos los que han puesto teoría, porque yo tengo esta teoría y si vos haces algo distinto es porque vos estás equivocado y no estás creyendo en mi teoría acerca de cómo llevar esta situación, ¿no? Un ego tan grande. Creo que tiene que ver con esto de no mirar con qué viene el otro para tener esa respuesta. Claro. ¿Sí? Porque gente que me ha venido a ver con miedos absolutamente irracionales, personas profesionales, con recursos, y activaron cosas que no tenían nada que ver con la pandemia, su propia historia, sino que tenían que ver con la historia de sus abuelos que pelearon, o con lo que no se pudo contar, porque ese horror la gente que sobrevivió a las guerras no las cuenta. Entonces me parece que desde ahí hay que tener más amor compasivo. ¿No? Más amor compasivo, claro, sí. Hay que buscar, hay que reflotar esto, ¿no? Porque vos dijiste algo clave, que los chicos han estado en pandemia, que han estado aislados, muchos adultos también han estado. Yo he conocido gente que ha estado sola completa la pandemia, sin ver a sus hijos, porque eran matrimonios que no estaban ya conviviendo, o sea, estaban divorciados, no han podido ver a sus hijos ni a sus viejos, y me decían, Marino, yo estuve solo toda la pandemia, en mi casa, no sabía qué hacer. ¿Te explota la cabeza? Te explota la cabeza. Porque lo que no miramos, porque la realidad es que el ser humano es un ser gregario y nos construimos con otro, esta es una realidad, resolvemos con otro, ¿sí? Y esto tiene que ver, te diría, tiene una base en las neurociencias, todos tenemos lo que se llama una neurona espejo, que es la que nos genera la empatía, o sea que esto tiene que ver con algo de las neurociencias también, ¿sí? Todos estamos basados en lo vincular. Entonces el aislamiento, que, a ver, vamos a la época de la Edad Media, ¿cuál era el castigo? Desterrarte, quitarte tu propia tierra. Ese era el castigo, era el destierro. ¿Sí? ¿Y cuál es la herencia que más tenemos de las generaciones que viajaron posguerra? Comprate el ladrillo. Claro, para recuperar la tierra. Para tener raíz. Recuperar la tierra. Hay algo que yo siempre marco mucho en las constelaciones y lo vemos mucho y demás, esta dificultad mucha nuestra de poder mirar esto, ¿no? Somos un país que tiene doble ciudadanía, mucha gente, estamos como todo el tiempo en un tema de lealtades, no sabemos muy bien dónde estamos, ¿no? Si estamos acá o estamos mirando en otro lado, ¿no? Y nos cuesta hacer raíz, ¿no? Sí, totalmente. Nos cuesta hacer raíz, pero en realidad porque tenemos las lágrimas de nuestros ancestros corriendo por la sangre, eso no se deja sin dolor. Nunca se deja una patria sin dolor.
Claro. Y eso está acá. Lo llevamos, sí, está en el mi abuela ADN. española, mi abuela italiana, mis Sí. mis bisabuelos vascos, está en el que dejó la tierra, por lo que lo haya dejado, ¿no? Sí. Y nosotros estamos construidos desde ese dolor, ¿no? Y por eso creo que somos tan resilientes. Y tenemos esa capacidad de rearmarnos en la desgracia, y buscamos la forma, Sí. y eso es una capacidad que tenemos. Y que la tenemos que valorar, porque es una capacidad que no se tiene en otros lados, ¿no? Digamos, es una capacidad muy arqueta, ¿no? Eso de rearmarnos, Sí. eso hacia la identidad. Una identidad que es un combo de, ¿no? Como un puzzle, ¿no? Sí, vos empezás a sacar en las cubi. constelaciones y Sí. te salen ancestros de cualquier lado. Sí. De Igual los sí. lugares más insólitos, ¿no? ¿Y esto de dónde venimos vino? con toda esa memoria. Oh. Venimos con toda esa memoria, más esta tierra, ¿no? Que tiene de por sí también su historia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo no va a servir esto de ampliar la mirada? Sí, es que llegó un tiempo de cambio, ¿no? Que eso es la propuesta, el tiempo de cambio de empezar a ver lo que se aprendió del pasado y decir, ok, algunas cosas sirvieron, otras no. Bueno, a partir de ahora, ¿qué hago? ¿Me quedo en esa posición era de lo quejoso o realmente me vuelvo el protagonista de mi vida y Con tomo... esto que tengo, ¿qué hago? Se llama Que soy... asentir a lo que tengo y decir, es lo que me tocó, Sí. ¿no? Digamos, hay un libro de Garriga muy bonito que se llama La llave de la buena vida, que él dice que va un niño a los 18 y le dice a los padres, bueno, nada, salgo al mundo, denme las herramientas, ¿no? Entonces los padres dicen, bueno, acá tenés las llaves que abren las puertas de la derecha, que son las puertas del éxito, ¿no? Del dinero, del buen vivir, ¿no? El hijo sale apurado a la vida con esa llave, ¿no? Y llega a la mitad de la vida y se quiebra, pierde su casa, dinero, bueno, un argentino más o menos. Entonces vuelve a los padres con la queja, me dieron las llaves equivocadas. Entonces los padres le dicen, bueno, no, en realidad no terminaste de escuchar el cuento, también tenés que haber agarrado la llave de la izquierda, que es la llave del sinsabor, de lo difícil, ¿no? Del esfuerzo. Y si vos vas solo por un camino, en realidad te falta el otro, como esa película tan linda de los sentimientos de Disney, ¿no? Sí, intensamente. Sí, ¿no? correcto. Uno necesita la contraparte. Entonces me parece que es infantil pensar que la vida va a ser siempre linda y maravillosa. Que las relaciones, viste que nos amputamos, cancelamos a la gente, no, también van a ser maravillosas. El otro viene con lo que viene. Sí. Y para tener un buen amor hay que amar al otro tal cual es, porque si yo te quiero con un pedacito y con un recorte, no te estoy viendo Sí, entero. pensando que vas a cambiar en algún momento. ¡Qué mentira grande es esa! Además, ¿cómo nos gusta mentirnos? Nos gusta, sí. Nos encanta en algún Porque punto. creo que en la ilusión del amor uno ve al otro, ¿no? El amor a primera vista uno ve al otro de una forma. Ahora, el amor a segunda vista es donde yo te miro con todo y te tomo con lo difícil. Claro. Porque si no, hacemos un recorte, ¿no? Esa Sí. es una parte de la filosofía de las constelaciones, ¿no? Digamos, sí, la escuela es un lugar que pareciera todo tan difícil. Y yo digo, sí, es difícil, pero todo es difícil. Claro. ¿No? Entonces, bueno, volver como a lo simple, volver al vínculo, volver al respeto, ¿no? Yo brego un poco por esto, estamos medio perdidos en este momento. Y vos sabés que me lleva a pensar también el tema de las parejas, ¿no? Porque, y me dice, y antes eras tan distinto y tampoco me tengo que poner como humanidad, ¿no? Ponernos a pensar que nosotros crecemos año a año y somos personas diferentes permanentemente, estamos en evolución constante. Entonces esa persona con la que vos te casaste en algún momento ya no existe más, cambió y evolucionó. Un gran tema ese. ¿Te gustó? Ese es un gran tema. Y evolucionó, cambió, mutó, se transformó. Se transforman los ¿Y vínculos. qué pasa? Mira, esta también. Vale. La última con este, ¿no? Acepto el desafío. ¿Qué pasa con esas personas, por ejemplo, que a lo largo de su vida, que como cualquiera que transitan juntos porque eligen esto de aprender mutuamente, qué pasa cuando esas personas en los propios procesos empiezan a estar muy diferentes? Ay. Mira, La dejé picar. no, yo creo que el buen amor es el amor que no solo te quiere tal cual sos, sino el que te quiere que te vaya bien más allá de mí. Bien.
Creo que las parejas obviamente tienen ciclos, tienen etapas donde uno crece diferente, etapas donde se encuentran, las largas parejas, ¿no? Las que saben transitar. Y las que saben transitar lo difícil juntos, ¿no? Porque es más fácil si lo llevas con otro, Claro. ¿no? O sea, todas las parejas, obviamente hay muchas teorías sobre esto, que uno tiene que tener naturalezas parecidas, ¿no? Tener un equilibrio entre el dar y el recibir, te puedo decir toda la teoría hellingeriana, ¿no? Un equilibrio entre uno de lo que uno recibe, parejas que no estén muy desfasadas en esos términos, pero en realidad para mí la llave del buen amor o de una larga pareja es llevar la vida juntos, ¿no? Y llevar la vida juntos es llevarla con todo lo complejo con todo lo que implica. Claro, ¿no? claro. Con todo lo que implica. Sí, se crece a veces de formas desparejas, a veces uno crece y espera que el otro lo acompañe o acerque, ¿no? Yo creo que, bueno, en una técnica y en una cosa más profunda, si las mujeres tomamos muy bien nuestro femenino y los varones pueden tomar muy bien su masculino, se hace más sencillo. Se hace más sencillo. Creo que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Esto que las mujeres puedan sanar su linaje y los varones puedan sanar el suyo, ¿no? Que además estaríamos cada uno muy completitos de tareas y responsabilidades con respecto a sanar cada uno su linaje. Es un trabajo. Es un laburín. Es un trabajo. Pero es esto de cómo te miro cuando te miro, qué miro cuando te miro, ¿no? ¿Te miro a vos o miro mi herida? ¡Opa! ¿No? ¿Qué me mira el otro cuando me mira? ¿Sí? Porque bueno, a veces las parejas son una comunidad de destinos, ¿no? Uno vive un destino con otro. Y no es menor esa historia que uno vive con otro. ¿Consideras que ya entramos en pareja y con esto voy cerrando porque no ya pasamos de la escuela, las constelaciones, la pandemia? Son casi las 10 de la noche. Y tengo mensajes. ¿Consideras esto que en el propio proceso que dos personas se juntan, ¿no? Se vuelven, sacando la palabra maestros, como esto que hablábamos de, ay, es mi maestro, es mi espejo. No, es mi espejo. Se juntan en algún punto para, obviamente, solucionar cosas de linaje, encuentran empatía, pero también se vuelven, en definitiva, ambos grandes maestros uno del otro en el aprendizaje. Depende de qué parejas. Bien. Depende de qué historia y depende de qué es lo que uno venga a aprender con esa persona. Ajá. Si yo te lo miro desde... A ver, tengo varias teorías de esto, digamos, varias experiencias de esto. Bien. Yo creo que hay un plano el concreto, que tiene que ver con que me encontré con otro, me enamoré de estas maneras inexplicables. Sí. Volvemos a lo inexplicable. Sí. ¿No? Digamos, y que en realidad a veces eso es una tarea, una etapa de nuestro aprendizaje. Hay una realidad, es que vivimos muchos años ahora y a veces esos aprendizajes son por un tiempo con una persona, por un tiempo con otra, ¿no? Y siempre creo que cuando uno pasa de una pareja a otra tiene que salir agradecido de eso que me dio, ¿no? Porque eso que me dio era parte del camino. Así fuera lo más terrible, porque hasta las parejas más terribles nos enseñan cosas. Ahora también, si lo miramos desde el tema más álmico, una psicóloga, es raro escuchar a una psicóloga hablar del alma. ¿Qué querés que te diga? También es verdad que muchas citas las venimos trayendo vida tras vida, ¿no? Y hay amores que nos vienen todas las vidas a visitar un rato, ¿no? Y nos vienen a enseñar cosas, por supuesto. Reencontrarnos. Hay gente que tiene cita previa. Sí. Y a veces eso también hay que desarmarlo, porque si vos tenés una cita previa y te quedás esperando, para toda la vida. Yo te voy a amar por siempre. Tremendo. Por un tiempo considerable. El negro de Lina tiene un dicho muy lindo que dice que uno dice que en realidad uno le dice al otro que lo va a amar para toda la vida, pero que eso, que hay que decir que uno te va a amar por un tiempo considerable. Sí. ¿No? Hasta que me parece una frase muy bonita, muy oportuna. Muy oportuna. Bueno, es un compromiso también construir eso, ¿no? A largo plazo, no es para cualquiera. Bien. Pero creo que mientras ese compromiso exista, bueno, no es que no existen parejas, ¿no? Pero la realidad es que es difícil sostener ese compromiso de cuidar el afecto, de cuidar la pareja.
cómo te aproveché en esta entrevista, como verás, estuvimos charlando, y bueno, hacía mucho que no nos veíamos. Igualmente, en la próxima visita que estés a Tandil, espero contar con tu presencia y seguir abordando estos temas que son interesantísimos. Te leo unos mensajitos. Mirta Martínez, qué linda charla. Gracias, Mirtita, un beso grande. Marcela Castro, buenas noches, Mariano, hermosa entrevista. Y dice, un mensaje posterior, escuchando pensaba del horror de las guerras y conquistas que ha quedado en nuestro linaje y constelaciones, pero en estos tiempos aún en este planeta siguen ocurriendo guerras como la de Rusia este año. Así un poquito lo que estábamos charlando. Sí. Bueno, la de Rusia, la del Medio Oriente. Sí, hay guerras que ya no se hablan. Ya no se hablan, claro, digamos. Claro. La de Rusia es como la última, porque es Rusia, pero venimos de guerra en guerras, ¿no? Y de invasiones a países no respetando ni las culturas, ¿no? Por cuestiones económicas, básicamente, ¿no? Sí, las guerrillas en África, ¿no? Que es una locura, que vos decís, por petróleo, por territorio, por cuestiones de geopolítica. Las guerras es algo de los que por suerte nosotros estamos bastante alejados en este momento, pero también transitamos una de la que cumplimos 40 años y de las que hablamos poco y que ha dejado muchas secuelas en una generación, ¿no? Sí, y que no se puede olvidar porque los veteranos han quedado, justamente hablando de estrés postraumático, han quedado con muchas secuelas y muchísimo dolor. Muy parecido a lo que están viviendo los médicos en este momento. Esta sensación de que la sociedad no comprendió lo que pasó y que no quieren ejercer más y se empiezan a enfermar, o sea, se está viendo un mecanismo de burnout en el personal de salud muy complicado. Mariela, recordamos entonces, mañana tenemos el taller. A las 2 de la tarde. Quien quiera puede acercarse directamente. Sí, Avellaneda 1365. Avellaneda 1365. Lo de Italia. Bien, lo de Italia. Ahí está, lo de Italia. Ahí está. Un ser maravilloso de Tandil. Ahí te acercás si tenés ganas de hacer este taller. Y después 6:30 en la librería Alfa. Vamos a estar presentando libros, charlando un poco y bueno, nada, y encontrándome con gente linda, como cada vez que vengo a esta ciudad. Y está buenísimo porque si ahora te resonó lo que estuvimos charlando, acércate, si no te animás ahora al taller, acércate a charlar, porque va a venir otro taller, te esperamos próximamente para hacer otro taller, por supuesto. Y no me querés que forme, que constele, me quiere acá. Yo siempre, vamos a contar la trastienda, en algún momento hemos hablado, ¿por qué no? Me vengo, Mariano, ¿te acordás que en ese momento fuimos a charlar? Venite, me decía Mariano, bueno, yo dije, venite a vivir, Mariela, para acá, ¿para qué estás viajando? Si está lindo Tandil. Sí, es muy lindo Tandil. Después de siempre que vengo tengo esta cosa, ¿por qué no me vine? Bueno, todo llega en el momento justo. No, por supuesto, soy muy bienvenida en esta ciudad es maravillosa, realmente. Mariela, un gustazo, una alegría volver a charlar con vos después de tantos años y obviamente te espero próximamente. Así que un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Gente linda, nosotros nos vamos a ir a una pausa, por supuesto. Gracielita Goyeneche, muy importante todo lo que están compartiendo. Dice, pasó rapidísimo. Dice, sí. Bueno, gracias, Rey. Beso enorme. Nosotros vamos a una pausa cortita. Al regreso, por supuesto, continuamos con más noticias. Si no jugaste por Siquet, mandame un mensajito y participa. Ahora en el próximo bloque sorteo la tablita. Pausa cortita, no te desconectes.